Bienvenidos al Sensei de Física, Física que tiene sentido. En este video te mostraré cómo resolver un problema de dos cuerpos conectados por una cuerda y una polea sin masa, y en este caso los cuerpos se mueven sobre una superficie que está libre de fuerzas de fricción. Comencemos. Muy bien, en este video vamos a mostrarte cómo resolver este problema de dos objetos que están conectados a través de una cuerda. En este caso esta cuerda no tiene masa, es una cuerda ideal. Hay una polea aquí que también es ideal, por lo tanto no participa de este problema. Y en este caso el objeto A, el bloque A que se mueve en este plano, no está sujeto a ninguna fuerza de fricción, por lo tanto pongo aquí sin fricción. Y la pregunta que estamos tratando de resolver es, número uno, ¿cuál es la aceleración de este sistema de cuerpos conectados? Y también cuál va a ser la tensión que está siendo ejercida aquí en esta cuerda. Okay, estas son las fuerzas que están actuando sobre estos dos objetos. Recuerden que no hay fricción en este caso, por lo tanto solo hay tres fuerzas actuando en el objeto A o la masa A. La fuerza de gravedad, que es siempre vertical apuntando hacia abajo. La fuerza normal, que viene por causa de la superficie en la cual este objeto está apoyado. Y la fuerza de tensión que está ejerciendo esta cuerda. En el objeto B, en este caso tenemos también la fuerza de gravedad B. Hay que aclarar que estas dos no son iguales porque son distintas masas. Y la fuerza de tensión T. Estas dos sí tienen la misma magnitud. Por lo tanto, usé la misma letra T para referirme a estas dos. Entonces, las preguntas que nos hacemos, porque obviamente la fuerza de gravedad es fácil de calcular, pero hay preguntas que nos hacemos como, por ejemplo, ¿cuál es la fuerza normal o la normal que ejerce este plano? ¿Cuál es el valor de la fuerza de tensión? ¿Y cuál es el valor de la aceleración de estos dos objetos? Muy bien, estas son lo que sería el diagrama de cuerpo libre para cada uno de estos objetos. Es exactamente lo mismo que tenemos aquí, representado dentro de un sistema de coordenadas X, Y. Entonces el paso siguiente es escribir las ecuaciones de Newton para estos dos objetos y resolver para estas tres incógnitas que tenemos aquí. En esta dirección tenemos la fuerza normal y tenemos la fuerza de gravedad, pero como está apuntando hacia abajo va a ser negativa, entonces vamos a poner menos la masa A multiplicado por G, y esto va a ser igual a la masa A multiplicado por la aceleración, pero este cuerpo no se mueve en la dirección vertical, por lo tanto tiene aceleración cero. Y obviamente la masa multiplicado por la aceleración cero da igual a cero, con lo cual nosotros fácilmente aquí podemos resolver que la fuerza normal tiene una magnitud igual a la magnitud de la fuerza de gravedad. En este caso, como no hay fuerza de fricción, este valor de la fuerza normal no nos va a ser tan útil, pero de todas maneras lo vamos a calcular para obviamente responder a las preguntas que tenemos. Simplemente multiplicamos la masa del cuerpo A, que son 10 kilogramos, y luego lo multiplicamos por la aceleración, que vamos a utilizar 9.81. y obviamente es muy simple, ni siquiera uno necesita una calculadora por causa de este valor. La fuerza normal tiene un valor igual a 8.1 newtons. Con esto ya hemos respondido a la primera pregunta: ¿cuál es el valor o la magnitud de la fuerza normal? Bueno, vamos a escribir la ecuación de Newton nuevamente. Ahora sí la escribimos, pero para la componente X, y en este caso solo tenemos una fuerza, que es la fuerza de tensión. Luego ponemos la masa del cuerpo, que es la masa A, y la aceleración A, que es la que estamos tratando de encontrar.
Con esta ecuación obviamente no podemos responder a estas dos preguntas porque tenemos una sola ecuación con dos incógnitas. Vamos a escribir aquí en este sector las ecuaciones de Newton. Recuerden que la dirección positiva es la dirección hacia abajo, por lo tanto la fuerza de gravedad es positiva y en este caso la fuerza de tensión va a ser negativa. Entonces voy a escribirlo aquí y de nuevo aquí en esta ecuación tenemos dos incógnitas, incógnita T, incógnita A. No podemos resolver el problema con esta sola ecuación, pero sí podemos combinar estas dos y gracias a esa combinación vamos a encontrar nuestras dos respuestas, tensión y aceleración. Entonces vamos a reemplazar o sustituir tensión por este valor aquí. Entonces esto es MA multiplicado por A y esto va a ser igual a MB multiplicado por A. Con lo cual ahora ya tengo una ecuación con una sola incógnita, la aceleración, que es lo que estoy buscando. Y finalmente tenemos lo que sería nuestra aceleración igual a estos valores. Ahora que ya sabemos cuál es nuestra aceleración, vamos a remarcarlo porque esta es la ecuación final que nos da el resultado que queremos encontrar. Si hacemos este simple cálculo, vamos a encontrar cuál es el valor de la aceleración, el cual es exactamente igual a 3.27 metros por segundo cuadrado. Estamos tratando de mantener el número de dígitos significativos, que son 3, aquí también para este valor. Y esta sería entonces la respuesta para cuál es la magnitud de la aceleración de estos objetos. 3.27 metros por segundo cuadrado, tanto para este objeto como para este, obviamente vectores en distintas direcciones. Y ya nos queda solo un paso, nada más, que es tomar esta aceleración y utilizarla en esta ecuación original que teníamos para encontrar cuál es el valor de la tensión. Lo que vamos a hacer inmediatamente, estos son 10 kilogramos de masa A, multiplicado por la aceleración 3.27. No se necesita una calculadora para esto. La solución es 32.7 newtons, sería el valor de la magnitud de esta fuerza de tensión. Igual ya tenemos la solución de este problema.